Dos temas nos convocan hoy, y digo a propósito porque esta palabra es la más indicada, nos convocan. Y si hay convocación es porque hay una vocación común. La infinita misericordia de Dios y la elección, el llamado, la vocación. En el caso de Mateo y en el de todos nosotros, de ser publicano, cobrador de impuestos, a ser uno de los 12 apóstoles. Y además la tradición lo une con el evangelista Mateo. Él mismo relata su vocación. Y vocación significa llamado. Uno puede soñar muchas cosas para sí mismo y puede que no sea la vocación, sino las ganas, el deseo, un metejón, un berretín, lo que quieran. Y no digo que sea malo, puede ser un sueño. A veces se puede transformar en una pesadilla, pero si hay vocación y hay un llamado, sabemos que viene del Señor. Y cada uno de los evangelistas nos ayuda a comprender, qué significa la vocación. El evangelista Marcos dice que Jesús llamó a los que quiso. Es importante tenerlo en cuenta, llamó a los que quiso. Si hay vocación es porque Él quiere, Él nos llama. ¿Y para qué? Para que estuvieran con Él. Y Jesús, si quiere que nosotros estemos con Él, es que también Él quiere estar con nosotros. Porque si hay algo que Jesús no es masoquista. Quiere que estemos con Él porque Él quiere estar con nosotros. De hecho, San Pablo dirá a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nosotros diríamos con un tono más petulante, ¿quién te crees que sos? Pero no es para humillarnos, sino ¿qué tienes que no hayas recibido? Y San Juan Bautista dirá, nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. El criollo dirá, todo viene de arriba. Y es así. El humilde de corazón así lo reconoce. Lucas dice que Jesús pasó la noche en lo alto de un monte en oración solo. Y a la madrugada siguiente llamó a los 12, a quienes llamó apóstoles. Esto significa que una vocación suscitada por el Señor no es una ocurrencia momentánea, a los meros efectos prácticos, uno porque es fuerte, el otro porque esto, el otro porque aquello, como si uno ya tuviera un certificado de buena conducta, un currículum vitae como para presentar. Estamos hablando frente al Señor, sino que somos fruto de una oración contemplativa de Jesús, toda la noche rezando para el día siguiente llamar a aquellos que lo van a acompañar en esta tarea. Y Mateo, el evangelista, y a quien hoy celebramos de una manera particular, en este día de la sanidad estas palabras tienen un relieve especial. Dice que los llamó y dice que los convocó, convocación, asamblea, y que les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a los espíritus impuros, para curar de cualquier enfermedad y dolencia. Para curar de cualquier enfermedad y dolencia. Pero esto, que parece tan bello, y lo es, escandaliza a los fariseos. Y cuando decimos fariseo, no estamos circunscribiendo a una espiritualidad del tiempo de Jesús, a determinada religión, al pueblo judío, no, porque Mateo está predicando su evangelio a los cristianos. Muchos vienen del judaísmo, otros no. Y la actitud farisaica no es solo la actitud de aquellos fariseos que rodeaban a Jesús, sino también se esconde en el corazón del creyente en Cristo. Cuando observamos a los demás, cuando observamos que Jesús se sienta a la mesa con pecadores y publicanos y nos ponemos desde fuera juzgando, como si dijéramos, el amor de Dios tiene que estar circunscrito a los justos, a los que merecen, como si la vocación o el llamado del Señor a vos, a Él, a mí, fueran producto de eso. De un legajo bien lleno de cosas buenas.
Entonces no sería gratuito. A veces buscamos nosotros ambientes limpios, pero no por la pandemia, las necesidades de sanitización, ya son palabras que nos estamos acostumbrando demasiado a usar. No viene a llamar a los santos, sino a transformar a los pecadores en hijos de Dios. Y en eso no hay mérito alguno. Solo Dios puede transformar a los pecadores en hijos de Dios. No se trata acá de una princesa que besa a un sapo y lo hace príncipe. Lo que se trata es de que Dios toca al hombre, creado a su imagen y semejanza, y lo hace santo. Hay una distorsión moral en la espiritualidad farisaica. La pureza legal. No te podés sentar, Jesús, a la mesa con los impuros. Y esta distorsión moral es tan grande que se exige a Jesús y a los que lo siguen de no sentarse con pecadores, sacrificando lo más bello que el Evangelio tiene, que es la caridad, el amor de amistad que Dios nos tiene. Se sacrifica la interioridad, los valores de fondo en base a lo exterior, la prolijidad. En el Evangelio de hoy termina con esa frase: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué significa sacrificios? Sacrificio significa, en esta frase, en este contexto, de que yo por lo que me sacrifico consigo, compro, merezco el amor de Dios. No son los sanos los que tienen necesidad del médico. Hoy, en el Día de la Sanidad, podríamos utilizar esta frase como una pancarta que está frente a nuestros ojos y los ojos de nuestro corazón. La salud, la sanidad, la enfermedad. Pocas actividades humanas, y hay que reconocerlo, y qué bien que hoy lo celebremos con este Evangelio y con esta lectura de San Pablo, pueden cualificarse como verdadera vocación. Porque es muy difícil discernir, bueno, tengo aptitudes para esto, me hago un psicodiagnóstico, entonces, ¿tenés aptitudes para esto? Es importante tener aptitudes, pero cuando uno va descubriendo a lo largo de su vida, más allá de las aptitudes, mayores o menores, que tiene vocación, hay un grito interior mucho más grande que me susurra al oído del corazón que yo estoy para algo realmente grande, que no se limita a mi propio sueño o a mis propias aptitudes, sino que está en juego, ¿por qué no decirlo?, la humanidad, el mundo. Y por eso, y solo por eso, perdonen la expresión, no es la mejor, me puedo llevar el mundo por delante, es un modo de expresar este deseo, que también tienen los jóvenes, a quien hoy celebramos como estudiantes, aunque hay muchos estudiantes que son grandes también, pero es la fiesta de la primavera, los jóvenes, hoy que no pueden moverse, está todo prohibido, pero no está prohibido ser joven y empeñarse con esa juventud. Esto de la vocación, que se manifiesta de una manera tan especial en todo agente sanitario, en el Día de la Sanidad, nos ayuda a comprender dos palabras que uno las podría limitar al sacerdote o a los sacerdotes. Y sin embargo, todos nosotros que hemos sido elegidos por el Señor desde el bautismo y antes, porque Dios nos elige desde antes, podemos hacer de estas palabras vocación propia. Primero, el sacrificio. Si hay algo que en estos momentos nos está conmoviendo el corazón, a pesar de que el aplauso de las primeras semanas de pandemia en algunos lugares se cambió en abucheo, andate de acá, vos trajiste el coronavirus, etcétera, qué terribles que somos, qué paradoja que el aplauso de ayer hoy es el abucheo para muchos agentes sanitarios, incluso hasta con violencia, en este sálvase quien pueda. El agente sanitario, aquel que trabaja por la sanidad, médicos, paramédicos, no voy a hacer la lista, la harán ustedes, es el hombre del sacrificio verdadero.
Sacrificio viene del latín sacer, sagrado, facere, hacer sagrado, hacer sagrada la ofrenda. ¿Cuál? ¿Cuál? Hacer sagrada la ofrenda de quien viene y golpea a la puerta del médico. Jesús lo dice, no es el sano, es el enfermo. ¿Y cuáles son las enfermedades de hoy? Detrás de la enfermedad que tiene su nombre y llena los libros de anatomía o patología, ansiedad. Me anoté algunas con A para acordarme: angustia, aflicción, amargura, agobio. Y con eso no estoy sino describiendo los tiempos actuales y cómo los vamos experimentando. Todo aquel que viene preocupado, dolido, apesadumbrado, y que lo que le pide al agente sanitario, desde el que te atiende en la mesa de entradas de un hospital, sanatorio, clínica, hasta el médico que te recibe, es: por favor, escúchame, acompáñame, o como decimos tanto hoy, conteneme. Acompañamiento, escucha y contención. Por eso, hombre del sacrificio. Es verdad que el médico especialmente, o el enfermero o la enfermera, está acostumbrado a escuchar al enfermo de mil otras maneras: el estetoscopio, las ecografías y tantas otras cosas, aparatos que no domino. Pero a eso se suma, sin aparatos al alcance de la mano, el ojo clínico, la experiencia. Y no solo la clínica médica patológica, sino también la experiencia de saber contener al quien viene angustiado y ansioso. La escucha en el Evangelio no es solo el oído, sino también la mirada, la palabra, porque el agente sanitario y todo aquel que trabaja por la sanidad del otro en este sacrificio está dispuesto a pronunciar palabras que son salvíficas de alguna u otra manera. A veces con amonestación: esto no, tiene que dejar esto, este modo de comer, este modo de vivir, no. Decirlo con la verdad. A veces son palabras de consuelo: bueno, ya está, vamos a caminar juntos, esto es la contención, el acompañamiento. Y a veces, en todos los casos, aunque haya amonestado o consolado, animar, adelante. Dije sacrificio. Y otra palabra, que es la palabra de Jesús. Jesús está en medio de ellos, los que están enfermos, estos publicanos. ¿Cómo puede ser? El buen religioso de ese tiempo no se aguantaba a los publicanos, porque eran ladrones, porque laburaban, por decirlo así de un modo sencillo, para el imperio. Cobraban impuestos para el emperador. El jefe de publicanos subarrendaba el encargo de cobrar impuestos a otros arrendatarios también publicanos, que para poder cobrar el impuesto, más pagarle el alquiler al jefe de los impuestos de los publicanos, tenía que hacer una mordida, una tajada para él. Por lo tanto, eran odiados, no solo por cobrar un impuesto para el imperio, sino también porque mordían para ellos. Cualquier cosa parecida al mundo que nos toque vivir no es casual. Eran odiados. ¿Cómo puede ser que este hombre, que es un rabí, coma con ellos? Comer con ellos no era un desayuno o almuerzo de trabajo. Para el Medio Oriental era compartir la vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y sin embargo, Jesús es sacerdote y nos invita a esa actitud sacerdotal. ¿Y qué significa sacerdote? Sacer, dare. Si sacrificio es hacer sagrada la ofrenda, y mi ofrenda es mi enfermedad, aquí estoy, cúreme. Sacerdote significa dar lo sagrado, dar los bienes más preciados al pueblo. Y decimos muy bien de médicos, paramédicos, enfermeros, es todo un apostolado. No lo decimos, claro que lo decimos. Pero no solo por el juramento hipocrático, que algunos, incluso con grandes cargos, dicen que ya no se hace más. No, se sigue haciendo. Juramento hipocrático es por Hipócrates, no por hipocresía, como tantos juramentos que nosotros hacemos. También el sacerdote, el obispo. Es un apostolado.
Pero el apostolado este que ejerces, ¿es porque sos el mejor? No, es para dar la vida, para que sanes, para que cures. Me gusta a veces citar este vamos por todo evangélico en el Evangelio de Mateo, porque así termina el Evangelio de este santo que celebramos hoy. Jesús se rodea de los 11, Judas se había matado, y les dice: yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes, no me lo quedo para mí, se los doy a ustedes, vayan ustedes a todas las naciones y prediquen todo lo que les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Termino. Ustedes saben que los papas o los obispos o los curas, los sacerdotes, incluso muchos que no lo son, tenemos un lema que sintetiza nuestro modo de ser. En el caso de quien les habla es alégrense siempre en el Señor, una frase de San Pablo. Hay un episodio allá lejos y hace tiempo, un 21 de septiembre como hoy, pero hace muchos años, cuando Jorge Mario Bergoglio tenía apenas 15, 16 años, en este momento tendría que precisarlo, donde un día como hoy, un 21 de septiembre, entró como una especie de impulso de su corazón en la iglesia de San José de Flores y vio que un cura viene en el confesionario y se confesó. Y bueno, yo vine para los que están enfermos, no para los sanos. Hizo suya aquella frase que es la frase que sintetiza el pasaje del Evangelio que el Padre Horacio ha leído, la vocación de Mateo. Y la hizo su lema, su propio lema, papal, episcopal y papal. Una frase de San Beda el Venerable que interpreta todo este texto diciendo: miserando adque eligiendo, lo miró con misericordia y lo eligió. Miren, justamente hoy, cuando los diarios se llenan de bla, 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 que el Papa le dijo a Alberto Fernández, que Alberto Fernández le contestó a Batistuta, que Batistuta le contestó, no estoy contra ninguno de ellos, pero nos están haciendo el show de los programas de media tarde, como si el Papa Francisco, cuando habla en la Plaza de San Pedro, en el Ángelus, hablara para Argentina, para vos, para y para enfrentarnos. No. San Bernardo decía: mi único mérito es la misericordia del Señor. Y la vocación, si realmente es vocación, como dice San Pablo hoy, es para la unidad y para la paz. Y exige de parte nuestra, y vaya si esto no es la característica, no son las características del agente sanitario, humildad, mansedumbre y paciencia. No hay un solo don, Dios distribuye los dones diversos. Todos son para la perfección, para la madurez, para la plenitud. Gracias entonces a todos los que trabajan en la sanidad. Sin quererlo, ponen en práctica aquello del Evangelio de hoy. El médico viene a sanar al que está enfermo, no a sanar al que está sano. No viene a mirarse al espejo, sino a través de la ventana de la realidad, sanar y curar. Que el Señor nos regale todo esto, su misericordia, la vocación, el ser verdaderamente hombres y mujeres del sacrificio, sacerdotales, para dar lo sagrado al pueblo, para sanar, para curar. Que así sea.